Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, oh Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos concede de poder estar delante de ti en esta hora para adorarte, para alabarte y exaltar tu nombre. Padre, presentamos nuestras vidas de cada persona que está conectada en este estudio. Presento a nuestro pastor, Señor, pido que le dé sabiduría, entendimiento y prepara nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para que la palabra que va a ser oída quede grabada, Señor, y la podamos poner en práctica. Padre, en esta hora te pido que abra las ventanas de los cielos, derrame bendición sobre cada uno de nosotros hasta que sobre y abunde. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, como suele suceder en este tipo de cosas, no faltan los inconvenientes técnicos, pero gracias al Señor se pueden superar. De acá les puedo decir que mi computador, el que siempre utilizo, está en servicio técnico justamente. Y hoy estoy usando un computador que no es el que habitualmente trabajo. Y hace poco llegué acá y no había tenido ocasión de configurarlo, de prepararlo. Por eso también me causó un poquito de inconveniente al inicio. Pero ya estamos en sintonía por la gracia del Señor. Y vamos a trabajar un tema bien interesante. Por ello, la Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia y su Instituto Bíblico OREP les dice bienvenidos. Esta enseñanza es un curso de extensión, un curso rápido, simplificado, pero con la mejor, la mejor intención de compartir la enseñanza con todo aquel que desea edificarse, todo aquel que entiende que necesita recibir una semilla viva para que pueda crecer y madurar en el conocimiento de la palabra del Señor. En ese orden de ideas, vamos a hablar de nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento. Cuando hablamos de nacer de nuevo, mi hermano, mi hermana, quien me escucha, es equivalente a ser nueva criatura. Cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos diciendo que somos nuevas criaturas. Cuando nosotros declaramos aquel versículo tan conocido en la escritura de 2 Corintios 5:17, que todos nosotros sabemos incluso de memoria, pero ahora no lo voy a repetir de memoria, voy a ir a la escritura a leerlo directamente. Y aquí en mi Biblia leemos lógicamente la Reina Valera, versión del 60, en 2 Corintios 5:17 específicamente la escritura dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y este versículo habla justamente del nuevo nacimiento. Habla de la nueva condición en Cristo. Habla de lo que somos en Cristo Jesús. Pero este versículo, cuando inicia la expresión de modo que, debemos inmediatamente entender que es necesario ver el antetexto, lo que está antes de él, para poder comprender mejor el por qué se expresa de esta manera y la razón que expone Pablo acá. Y Pablo está hablando acá de el ministerio de la predicación de la palabra. Está hablando de lo que es predicar el evangelio, de lo que somos nosotros como creyentes, pero predicando el evangelio. Y de ahí que Pablo dice, hablando de Cristo, por ejemplo voy a leer desde el 14 para entenderlo mejor, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
estamos hablando de la promulgación del Evangelio, de la palabra que ha llegado a cada corazón y por obra del Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio y produce un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. De ahí que el verso 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces fíjese que ya está relacionando lo que es una situación de carne versus una condición de espíritu. Y de ahí viene de modo que si alguno está en Cristo. Y ese estar en Cristo, cuando vemos esa pequeña palabra conformada por dos letras, la E y la N, Cristo, en Cristo, en Cristo, habla de una posición, de una condición, de una identidad, de una función única que ha sido establecida por Dios directamente. Esa es la nueva criatura. Ese es quien nació de nuevo. Y en ese orden de ideas, lo que está diciendo Pablo aquí en 2 Corintios 5:17 es que al ser nueva criatura, al haber sido hecho de nuevo, un milagro que hace Dios en nosotros, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, constituidos en templo del Espíritu Santo, como privilegio, en razón de la gracia, porque es la gracia la que nos ha colocado en esa condición y posición de haber nacido de nuevo para ser nuevas criaturas. Primera de Pedro 3 al 5. Primera de Pedro 3 al 5 dice así. Primera de Pedro 3 al 5 dice así. Escuchemos con atención. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces entendamos lo siguiente, mis hermanos. Todos nosotros como creyentes tenemos un concepto básico, debemos tenerlo, que somos hijos de Dios por salvación. ¿No? Pero para ser hijos de Dios por salvación, ¿Te escuchan o no escuchan? necesitamos haber nacido de nuevo. ¿Tenemos problemas todavía, Pastor Andrés, allí? ¿Sí están escuchando? ¿Sí están escuchando? A ver. Yo a usted lo escucho bien. Y allá acaso entender, acaso percibir que se está escuchando mi voz. Sí, señor. O sea, puedo Estoy continuar sin buscando. problema. Sí. Perfecto, Ok. perfecto. Ok, perfecto. Entonces les decía que todos nosotros, como creyentes, debemos tener un concepto básico, mínimo, de que somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios por salvación, por ser nuevas criaturas, por haber nacido de nuevo. No. Esta es una condición imparagitable, absolutamente necesaria para ser sellados por el Espíritu Santo, para haber sido colocado en Cristo, en el cuerpo de Cristo, para tener esa posición única en Cristo, para desempeñar una función única en esa posición en Cristo, para tener esa identidad que da justamente esa posición con esas funciones, asumiendo una responsabilidad delegada por el Señor a quien ocupa esa posición dada por él mismo. Nacer de nuevo
es absolutamente necesario. Es de orden espiritual, no es de orden natural. Nacer de nuevo solamente es dado por Dios, no es de los hombres, no es porque haya predicado bonito, no es porque la gente llore mucho, no es porque la gente se arrodille y ore, es que nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo, porque quien convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo, se llama Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo obre y se dé ese nuevo nacimiento, se necesita el Evangelio. Atención a esto, el Evangelio, el Evangelio. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que dice Romanos 1:16, incluso el 17. Agrega un concepto poderoso que Pablo enseña del por qué no avergonzarse del Evangelio. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero tiene tres componentes esenciales. Escuchemos con atención. El Evangelio. El Evangelio. Presentar a Jesucristo. El Evangelio tiene tres componentes esenciales. Presentar a Jesucristo que fue a la cruz y todo lo que esto conlleva. Entender que el hombre sin Cristo está perdido, muerto en delitos y pecados. Y cuando decimos que el hombre sin Cristo está perdido, estamos diciendo que está condenado, ya condenado, no que va a ser condenado, ya está condenado, pero está condenado para perdición, para muerte eterna en el lago de fuego. Si nosotros vamos a Juan 3:18, veamos esto. Juan 3:18. Atención, por favor. Lo que estoy hablando es muy importante, sumamente importante, absolutamente importante. Juan 3:18 dice, el que en él cree, está hablando creer en Jesús, aceptarlo, seguirlo, obedecerlo. Eso es creer en él. Eso implica haber nacido de nuevo. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que lo rechaza, el que no acepta, el que sencillamente no quiere saber de Dios en la condición de lo que es Dios, soberano, justo, todopoderoso, único, verdadero, y por tanto, si no se le obedece y no se le reconoce y se le respeta como Dios, Señor y Salvador en Jesucristo, esa persona ya ha sido condenada. Atención, ya ha sido condenada porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, para entender lo que es nacer de nuevo, para entender y dimensionar lo que es ser nueva criatura, se necesita, y lo repito, lo recalco, se necesita, lo vuelvo a decir, se necesita entender la condición del hombre. Y cuando digo hombre hablo de cualquier persona. La condición del hombre sin Jesucristo. La condición del hombre
sin Jesucristo es muerte espiritual. Esto es separación de Dios y en consecuencia condenado al lago de fuego por la eternidad, muerte eterna. De eso es que nos salva el Señor Jesucristo. Es el primer componente del Evangelio, fundamental. Hablar de un Cristo, de un Hijo de Dios, que dejó el trono, que lo entregó voluntariamente, que se despojó de sí mismo, de su condición de Dios, para venir a la tierra, a hacerse hombre, a hacerse maldito, e ir a muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para pagar el pecado, para cubrir la exigencia del Dios tres veces santo, porque la Escritura dice que todo el que pecare, toda alma que pecare, ciertamente morirá. Entonces alguien debía pagar el precio, y ante Dios Padre, el precio lo pagó Jesús. Punto número uno del Evangelio. Presentar al Cristo, al Hijo de Dios, que fue a la cruz y murió. ¿Para qué? Para pagar las deudas nuestras, el pecado. Y con ello, liberarnos de esa condición de muerte. El punto número dos del Evangelio consiste en entender que Jesús no quedó muerto. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Y como resucitó, Él vive por la eternidad. Y como Él vive por la eternidad, todo el que está en Cristo, por ser nueva criatura, también vive por la eternidad. Porque cuando nacemos de nuevo, Jesús, Dios, por obra del eterno y soberano poder de Dios, nos da esa naturaleza de vida eterna. Por ello es importante entender que Cristo murió para pagar pecados por nosotros, pero al resucitar nos da la vida y la vida eterna. Y el punto número 3, componentes del Evangelio, es saber, entender y dimensionar que Él ascendió a los cielos. Él no se quedó en la tierra, Él ascendió a los cielos. Atención, ascendió a los cielos. ¿A qué? Él ascendió a los cielos a ocupar su trono, el trono que le corresponde como Señor, como Dios, como Todopoderoso, y es un trono eterno, porque Él es el Rey eterno, porque Él es el Dios eterno. Y entonces, cuando Él asciende al cielo y ocupa el trono, como dice Efesios 1:3, el que nace de nuevo y está en Cristo como nueva criatura, está con Cristo sentado en los lugares celestiales. Tres elementos esenciales del Evangelio que hay que entender, hay que predicar, hay que enseñar, porque es lo necesario que utiliza el Espíritu Santo para que haya un nuevo nacimiento. La gente no nace de nuevo. Y atención con lo que voy a decir. Atención por favor con lo que voy a decir. La gente no nace de nuevo hablándoles de dinero. La gente no nace de nuevo hablándole de cosas bonitas que consienten el alma. La gente no nace de nuevo diciéndole que el negocio se salva si cree en Cristo. La gente no nace de nuevo con una doctrina de la prosperidad. La gente no nace de nuevo solamente prometiéndole salud, beca, casas, posesiones, reconocimientos humanos. No, así no nace la gente de nuevo. La gente nace de nuevo cuando se le dice
que es un pecador y que necesita a Cristo para ser salvo de la muerte eterna. La gente nace de nuevo cuando reconoce su condición de pecador y entiende que sin Cristo no saldrá de la muerte eterna, del lago de fuego. La gente nace de nuevo y es cuando el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando escuchan que el único camino al cielo es Jesucristo. Todos los caminos no conducen al cielo, solo Jesucristo. Ese es el evangelio que hay que predicar. Ese es el evangelio que hay que enseñar. Y ese es el evangelio que utiliza el Dios de los cielos y es la semilla que usa el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si esto no se predica, entonces no hay un nuevo nacimiento. Miren lo que dice el Señor en Juan 3. Juan 3 es un capítulo muy interesante en donde se presenta el nuevo nacimiento. Juan 3 dice, y voy a leer los primeros versículos y sigan con atención la lectura. Yo sé que usted tiene la Biblia ahí a la mano. Abra su Biblia en Juan 3, por favor. Y dice la palabra en Juan 3, a partir del verso 1. Sígame, por favor. Dice la escritura Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, atentos a esto. Atentos por favor al verso 3. Verso 3 es importante. Está hablando Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez del vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, no te maravilles de que te dije, os es necesario, destaque por favor, subraye, marque, os es necesario nacer de nuevo. Es una obra de Dios, nacer de nuevo. Ahí como está expresado en nuestra Biblia, el original griego nos transmite la idea clarísima, que nacer de nuevo quiere decir otorgado desde el cielo, dado desde el cielo, obra de Dios, por voluntad de Dios. No es obra de hombres, no es virtud de ciencia humana, no es capacidad de la carne, es gracia de Dios, es voluntad de Dios, es la manifestación del poder de Dios, es la expresión del amor de Dios, es Dios obrando en compasión, misericordia, piedad con el hombre perdido y muerto en delitos y pecados. Por ello, por lo que dice Jesús en Juan 3:7, es que entendemos lo que dice Juan 1:11, 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque ahí
En Juan 1 dice el Señor a la altura del verso 11, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, de ser colocados como hijos de Dios, de ser ubicados como hijos de Dios, de ser reconocidos como hijos de Dios, de ser aceptados como hijos de Dios, de ser establecidos como hijos de Dios, de ser dignificados como hijos de Dios, de tener la honra de ser hijos de Dios, por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Y aquí hay un aspecto importantísimo que es necesario entender. Cuando la palabra dice que hemos sido hechos hijos de Dios, es coherente con Romanos 8, cuando dice que hemos sido adoptados. Entonces está hablando de una persona adulta, que entiende, que sabe su nueva condición, su nueva naturaleza, lo que ha recibido, y acepta esa condición, esa posición, y asume esa misma responsabilidad. Nacer de nuevo no son palabras menores. Es muy importante, porque un gran índice, y atención con lo que voy a decir, un gran índice, un porcentaje muy grande de personas que se presentan como cristianos no han nacido de nuevo. Lo repito, no han nacido de nuevo. Y van a las iglesias, participan en las iglesias, sirven en las iglesias, predican, cantan, alaban, hacen muchas cosas interesantes, pero no han nacido de nuevo. Y Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Y solamente podrá adorar en espíritu y en verdad quien ha nacido de nuevo, no otra persona. Esto es importante entenderlo, hermano. Necesario vivirlo y asimismo enseñarlo. Cuando prediques el Evangelio, habla de Jesucristo, muerto, resucitado y que ascendió a los cielos. Y habla del hombre perdido y muerto en delitos y pecados, porque la naturaleza adánica, la herencia de Adán, está en toda persona y por tanto está perdida. Está planillada para el lago de fuego y necesita a Cristo. Pero repito, la gente no se salva hablándole y prometiéndole casa, carro y beca. La gente se salva diciéndoles su real condición, que son pecadores, que sin Cristo están condenados, y solamente en Cristo hay salvación, y la salvación es vida eterna, no hay otro camino. Ese es el Evangelio. Por eso es tan importante el saber, el entender qué es nacer de nuevo. Y por eso vemos lo que vemos en tantas iglesias, y vemos lo que vemos en tantas vidas de creyentes, porque muchas personas no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y esto es triste, pero es la verdad. Nacer de nuevo es ser nueva criatura. Y el hecho es claro. Lo que inicialmente plantea la Escritura es que si en Cristo hay una nueva creación, es porque existe una vieja creación. Si en Cristo hay una nueva condición, es porque existe una vieja condición. Si en Cristo hay vida, es porque sin Cristo no hay vida. Atención, si en Cristo hay vida, es porque sin Cristo no hay vida.
Si en Cristo hay luz, es porque sin Cristo no hay luz. Si en Cristo hay verdad, es porque sin Cristo no hay verdad. Si en Cristo hay muerte espiritual, si, si en Cristo hay vida y vida espiritual por la eternidad, quiere decir que sin Cristo hay muerte espiritual. Si en Cristo estamos en Él y somos parte de Él y estamos con el Padre porque estamos en Cristo, sin Cristo estamos fuera de Él y alejados de Él, alejados del Padre y sin la obra del Espíritu. Entendamos esto, familia. Es necesario entenderlo. Miren lo que dice Gálatas 6:15. Gálatas 6:15, le doy la bienvenida a Luisette y a Joyce, que son de nuestra iglesia, allí en la gloria, nos acompañan en esta noche. Gloria a Dios, porque ellas conocen estos temas, pero se están alimentando de lo que el Señor está hablando hoy. Gloria al Señor. Gálatas 6:15. Y Gálatas 6:15 dice la escritura así. Gálatas 6:15. Dice la escritura. Escuchemos por favor. Porque en Cristo Jesús, observemos con atención, en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús, haciendo parte de Cristo Jesús, como miembros de Cristo Jesús, como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hay una nueva creación. Nacer de nuevo es ser una nueva criatura, una nueva creación. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Yubicet, ¿me puedes ayudar en el audio? Contéstame. Sí, mi pastor. Por favor, Génesis 1:31. Joyce, ¿tienes también audio que me ayudes? Sí, señor pastor. Buenas noches. Bueno, Génesis 2:7-8. 2:7-8. Y yo leo Ezequiel 28:13-15. Escuchemos por favor. Hermanos, escuchemos. Para Joyce, Antonio y Luiset, estamos conectados con la Macarena, estamos dando un curso de extensión sobre el nuevo nacimiento. Génesis 1:31, Génesis 2:7-8 y Ezequiel 28:13-15 nos va a presentar una secuencia en donde se confirma con fundamento bíblico lo que hemos dicho hasta el momento. Mire lo que dice Génesis 1:31. Luiset. Amén, pastor. Dice la palabra de Dios, Génesis, capítulo 1, verso 31. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno un gran día. Y fue la tarde y la mañana el día. Amén. Gracias. Atención. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y ya estaba hecho el hombre. Y dice que era bueno en gran medida. La creación de Dios fue perfecta. Pensemos un momento en esto. En Edén, en el paraíso, todo lo hizo Dios. Lo creó de la nada. No había nada. Todo lo hizo. Lo preparó para poner allí al hombre, a Adán y a su esposa, lógicamente. Adán y Eva estrenaron todo. Todo era nuevo, hecho por Dios para ellos, la condición ideal. Pero lo principal era que estaban bajo la gloria de Dios, en compañía permanente de Dios.
en una inocencia de santidad absoluta. Repito, en una inocencia de santidad absoluta, bajo la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice Génesis 2, 7, 8? Amén. En Génesis 7:8 dice así, Padre del Espíritu Santo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. Amén. Puso allí al hombre que había formado. Lo creó, después lo formó del polvo de la tierra y puso en él su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente para disfrutar toda la creación. Después le dio su ayuda idónea para que disfrutaran en pareja toda la creación. Les puso a estrenar un apartamento llamado Tierra. El apartamento de Adán y Eva se llamaba Tierra. Las mascotas, toda la creación, todos los animales. Los muebles, toda la creación. La alacena, todos los árboles que habían allí. Todo dispuesto para el hombre. Y todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos lo que pasó. Eso tan maravilloso, eso tan sublime, esa perfección del plan de Dios, se afectó por el pecado. Y es cuando el hombre es expulsado del huerto, es alejado de Dios y queda muerto en delitos y pecados. Pero Dios quería y necesitaba y quiso recuperar al hombre. Habiendo Dios podido destruir todo y volver a hacer. Pero no fue como planeó Dios. Ese es el Dios bueno que tenemos, todopoderoso. Ezequiel 28 dice así. Busquemos Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28 dice así. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28, a la altura del verso 13. Dice la escritura así, Ezequiel 28, 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Atención, aquí estamos hablando del querubín que fue creado para alabar a Dios, para adorar a Dios, que después por desobediencia, por vanagloria y orgullo, terminó expulsado del cielo y hoy se conoce como Satanás, el diablo, el adversario, la serpiente, enemigo de Dios. Fíjense que Satanás fue creado, bueno, Satanás no, el querubín perfecto era en todos sus caminos. Perfecto era el querubín desde el día que fue creado. Hermoso él. Y saben una cosa, ese querubín hermoso, grande protector, no estaba por encima del hombre. Nunca. Nunca estaba por encima del hombre. Pero lo presenta la escritura con esta esplendidez. Pero el hombre era más importante para Dios. El hombre era más importante para Dios. Por eso Dios salvó al hombre y no al querubín, bello y protector. ¿Entendemos lo que estamos tratando de decir? ¿Qué planeó Dios? El nuevo nacimiento. La expulsión de Adán y Eva. La expulsión de Adán y Eva.
El haber sido echados del Edén fue una obra de misericordia. Atención, fue una obra de misericordia, una manifestación de amor hacia el hombre, porque Dios lo expulsó para que no tomase del árbol de la vida eterna y quedase eternamente perdido en delitos y pecados. Lo expulsó para poderlo salvar en ese plan perfecto de salvación. Y ahí es donde se empieza a dar forma el Señor al plan de salvación, para que la gente termine naciendo de nuevo y siendo nueva criatura. ¿Estamos entendiendo, familia, lo que implica nacer de nuevo? Son temas bien interesantes y densos, pero profundamente hermosos. Yo por lo menos me recreo cuando veo esto del nuevo nacimiento. Pero si Dios hace todo bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si Dios hace todo bien, ¿qué pasó? Que Dios respeta el libre albedrío del hombre. Que Dios respeta la voluntad del hombre. Que Dios respeta las decisiones del hombre. Que Dios no creó muñecos, no creó robots. Cuando la Escritura dice, atención, cuando la Escritura dice que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza, no se está refiriendo a la parte corporal, a la cara, a los huesos, a la estructura ósea. No, está hablando de las características morales, éticas, los principios y los valores. Y ahí está la voluntad también. El pensar, el reflexionar, el tomar decisiones. Y el hombre tomó una decisión. Y Dios lo permitió, estaba en su plan. Estaba en el plan de Dios. Para mostrar su grandeza, su señorío, su poder, su misericordia, su soberanía. Si así no hubiese sido, entonces Dios sería un dictador porque haría muñecos, robots, y nadie pecaría, nadie cometería errores, muñequitos. No, Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. Por ello Dios espera de nosotros que le amemos voluntariamente, le sirvamos en amor y estemos con Él, porque le creemos y le amamos. Por eso nacemos de nuevo. Amén. Aleluya. Bueno, ahora, nacer de nuevo equivale a ser nueva criatura. Recordemos, lo sucedido en Edén con Adán y Eva produjo una victoria para el enemigo de la justicia. Claro, porque el enemigo de Dios es astuto, muy sutil y estratégico. Astuto, sutil, estratégico. La palabra astuto, mire, les doy una perla para que aprendan esto. No recomiendo, no está bien que los cristianos nos digamos que somos astutos. No. ¿Por qué? Porque ser astuto en el original griego quiere decir habilidad para hacer el mal. Ser astuto desde el griego quiere decir ser muy hábil para hacer el mal. Por eso el diablo es astuto. Nosotros no somos astutos. No debemos ser astutos. Y como el diablo es astuto, sutil y hace su trabajo, el diablo pues busca hacer caer al hombre. El diablo no puede hacer caer a Dios, pero sí intenta hacer caer a los hijos de Dios. Y ahí está el hombre.
y él hace su trabajo bien, y el pecado que se, que se transforma en desobediencia trae consecuencias. Y hay una triple T de ese evento en el cielo cuando Eva fue tentada. Y entonces a ese triple T hoy día se vive también en nosotros, en la iglesia, se le ve al hombre, se le ve en todos los lugares al hombre, etcétera. La tentación, primera T, T de tetero, T de Tito, T de Tomás, T de tomate, tentación. Y esa tentación es la invitación a desobedecer a Dios, simple y llanamente. La tentación es una invitación a desobedecer a Dios. Ya, no le ponga más miramiento a esto, no le ponga más arandelas. Entendámoslo así, es muy sencillo. Tentación, ¿qué es tentar? ¿Qué es tentación? Invitación a desobedecer a Dios. Eso es una tentación. Después de la tentación viene la transgresión. Transgresión. Y la transgresión es la violación de la orden del Señor. Es desconocer la orden del Señor. Es llevarle la contraria al Señor. Y en consecuencia, después de la tentación, se da la transgresión y la consecuencia se llama tragedia. Tragedia. Es el resultado de la transgresión. Es el resultado de la desobediencia. Tragedia. Para el hombre, haber sido expulsado de Edén se volvió en una total tragedia. Para la creación, la desobediencia del hombre ha sido una tragedia. Para la humanidad, la desobediencia de Adán y Eva ha sido una tragedia. Simple y llanamente, una tragedia. Es lo que vemos alrededor. Lo que vemos en el entorno nuestro son consecuencias del pecado. Y es una total tragedia. En todos los ámbitos de la sociedad. Póngale el nombre que quiera ponerle. Mire el rótulo que quiera mirar. Todo es consecuencia del pecado. La tragedia que vive la humanidad es consecuencia del pecado. Dios da la salida a ello. Dios da una opción. Hay que nacer de nuevo. Hay que ser nueva criatura. Y Dios establece cómo llegar a ello. Ahí está la obra de la cruz. Ahí está la resurrección. Ahí está la ascensión del Señor y el reinado de Cristo por la eternidad. Por eso nacer de nuevo es tan importante. Amén. Miren lo que dice Génesis 3, 1, 7. Judicet, por favor. Génesis 3 del 1 al 7. Joyce, por favor, Romanos 5, 12. Henry, por favor, si tiene audio, hermano, Efesios 2, 1, 3. Amén. Efesios 2, 1, 3, Henry, si tiene audio. A ver, ¿qué dice Génesis 3 del 1 al 7? Amén. Como título, desobediencia del mundo. Dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de las manos. Amén. Amén.
y conocieron que estaban desnudos. Perdieron la inocencia. Todos sabemos la historia. Dos cosas que rescato de aquí rápidamente. Que identifica a la mujer y también identifica al hombre. ¿Qué es lo que direcciona a la mujer por lo regular para caer? El escuchar. La mujer suele escuchar mucho, por eso a veces dicen, es que le endulzan el oído. La mujer es dada a escuchar. Pero el hombre, ahí dice, y tomó, hablando de Adán, que dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Ahí no dice que Eva le habló al marido y lo convenció, no dice eso. Dice que Adán lo tomó, o sea, Adán vio y por los ojos lo que observó le llamó la atención. Y los dos cayeron, la mujer por escuchar y el hombre por mirar. Y los dos por no obedecer. ¿Pasa hoy? Sigue pasando. La serpiente astuta, la astucia sigue manifestándose. Por eso se necesita nacer de nuevo. Para no caer justamente en eso. Se necesita nacer de nuevo. Como dice Efesios 2, 1, 3, hermano Henry. Pastor Daniel, Dios le bendiga. Bueno, yo estaba en sintonía, como se dice, hermanita, yo me mandé el link y no estaba atento, pues, miro ahí el WhatsApp y todo, bueno. Dios les bendiga. Aquí donde estoy es un poquitico Efesios capítulo 2. 1 al 3. 1 al 3, sí señor. Dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo, no alcanzó a ver bien acá donde estoy, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No se escucha muy bien, escucho como Tranquilo, Henry, siga leyendo, tranquilo. lo tiene prendido el micrófono o algo, no escucha claro. Bueno, bendiciones. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿En dónde estábamos sin Cristo? En esa condición. Consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, causado por el pecado. Una condición imposible para solucionarse por obra del mismo hombre. Una condición en donde se necesitaba solo, o la única forma de salir de allí era la obra misericordiosa de Dios. Por eso el Evangelio. Por eso hablar de la condición del hombre sin Cristo, de Cristo que fue a la cruz, de la salvación que se otorga por la obra de la cruz, de la resurrección para vida, de esa ascensión del Señor que ahora ocupa el trono, y que todo aquel que en Él crea vive y vive para la eternidad, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces nacer de nuevo es muy importante. Entenderlo es muy importante. Vivir en tal condición es muy importante. Pero más importante es que cuando evangelicemos, prediquemos, enseñemos, enfaticemos en la necesidad de que la gente que dice ser cristiana esté segura de haber nacido de nuevo. Que la gente realmente
se cuestione si ha nacido de nuevo o no. Sus actos lo deben demostrar. Sus acciones lo deben evidenciar. Su condición de vida nos debe dejar ver en qué condición espiritual está. Y no estamos diciendo que la gente tenga que ser estrictamente santurrones, no, pero sí sus actos demuestran si nació o no de nuevo. Porque nacer de nuevo es ser nueva criatura, sí, claro. Y superamos los principios de tentación, transgresión y tragedia. Es superado por la gracia de Dios. Una obra tan sencilla o un acto tan sencillo como comerse un fruto. Como cualquiera se come un fruto. Cualquiera se come un fruto, llámese manzana, llámese banano, como cualquiera se come un fruto. El hecho no es lo que comió. El hecho es lo que representó el comer ese fruto. Y el comer ese fruto representó desobediencia. Simple y llanamente, desobediencia. Desobediencia. Y eso trae graves consecuencias. Fracturó la comunión íntima entre Dios y el hombre. Esa es la condición del hombre sin Dios. No tiene comunión con Dios, no puede tenerla, está separado de Dios. Y eso también trae como consecuencia que entre los hombres haya tanta fricción, enemistad, separación, distanciamiento, guerra, en fin, confrontación permanente. Porque el hombre sin Cristo es violento. El hombre fuera de Dios opera en una naturaleza de pecado. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? También hay que entender que esa condición del hombre sin Cristo dio inicio al sufrimiento y dolor de la humanidad, de la misma creación. Y esto es contrario al plan de Dios. La condición ideal del hombre en Edén era todo lo contrario. El hombre en Edén fue plantado allí para vivir en felicidad, en gozo, en total alegría. Pero estar alejado de Dios es todo lo contrario. Desolación, muerte, tristeza. Finalmente está muerto en delitos y pecados. Ahí vino la naturaleza pecaminosa del hombre. Y toda la humanidad, por ser descendiente de Adán, fue afectada por la muerte espiritual. La muerte física también entró por eso. Toda la humanidad. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Por eso todos los hombres están sin Cristo al nacer, alejados de Él. Y de ahí necesariamente se entiende la prioridad vital de que el Evangelio sea escuchado por las personas, para que el Espíritu Santo obre convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y se dé el nuevo nacimiento. Vuelvo a decirlo, el nuevo nacimiento no se da por la capacidad de quien habla, de quien predica o de quien evangeliza. No es la capacidad de quien habla, predica o evangeliza. Es la gracia y el amor de Dios quien obra y respalda el mensaje de salvación, el evangelio. Pero el evangelio no es hablar de casa, carro y beca, nunca. El evangelio es hablar de la condición del hombre sin Cristo y la opción que Dios plantea en Cristo, no más. De eso se trata. Esas consecuencias causa el pecado, y el pecado genera una naturaleza y una conducta pecaminosa. La Escritura dice que quien practica el pecado no es de Dios. Quien practica el pecado. Quien practica el pecado. El que nace de nuevo no puede practicar el pecado. Atención con lo que estoy diciendo, esto es muy importante y entiéndase bien, por favor. El que nace de nuevo no puede practicar el pecado.
que es diferente, muy diferente a que en ocasiones cometa errores y tenga pecados. Sí, uno puede llegar a mentir en algún momento, claro. Uno puede hacer algo indebido, sí. Pero el Espíritu Santo habla, nos deja ver el error. Nosotros nos arrepentimos, como dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Pero practicar el pecado es muy diferente. Porque quien practica el pecado, la palabra del original griego, practicar el pecado, esa expresión practicar el pecado, en el original griego, transmite la idea de una fábrica que manufactura algo. Una fábrica donde hay un proceso de manufactura de algo. Y para que haya un proceso de manufactura, todos entendemos que hay un plan, hay una estrategia, hay adrede, se hacen las cosas para terminar encontrando un producto final o logrando un producto final, llámese como se llame. El que practica el pecado quiere decir esto, que lo hace a propósito, voluntariamente, planeándolo. Es como una fábrica en donde se planea la producción. El que practica el pecado planea el pecado. Por eso el que nace de nuevo no puede practicar el pecado, porque quien nace de nuevo, la naturaleza propia de haber nacido de nuevo le imposibilita pensar en pecar, planear pecar. Si un creyente piensa en pecar, planea pecar, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, así de sencillo. Así de sencillo, contundente y directo. Por eso nacer de nuevo es tan importante, mis hermanos. No estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de asuntos sumamente importantes y trascendentes con efecto eterno. De ahí que la Escritura dice en Juan, capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:7. Voy a leerlo acá. Juan 3:7. Voy a buscar aquí Juan 3:7. Lo voy a leer. Yo lo sé de memoria, pero prefiero leerlo acá directamente en mi Biblia. Juan 3:7 dice exactamente: no te maravilles de que te dije. Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario. Esa palabra necesario en el griego habla de algo que no puede faltar. Imparagitable. Si eso no está, no funciona nada. Para entenderlo mejor, es necesario que el carro tenga motor. Si no tiene motor, deja de ser carro. ¿Ya? Ya. Es entendible. O sea, es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no somos salvos. Si no nacemos de nuevo, no somos nuevas criaturas. Si no nacemos de nuevo, no somos sellados por el Espíritu Santo. Si no nacemos de nuevo, no somos hijos de Dios. Y Nicodemo está ahí ante Dios. Y Nicodemo era un hombre absolutamente conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento, teólogo, muy fundamentado, versado en las escrituras del Antiguo Testamento. Era un principal de la sinagoga. Y está hablando con el Señor. Y el Señor le cuestiona al que no sepa que es necesario nacer de nuevo. Porque desde el Antiguo Testamento el nacer de nuevo se está presentando. El Señor le cuestiona que Él le responda con un ejemplo humano cuando dice, ¿cómo así entonces? ¿Pero cómo hace un hombre para volver al vientre de la madre y nacer de nuevo? No está hablando de eso, estamos hablando de un nuevo nacimiento de orden espiritual. Y Nicodemo, siendo tan versado en la Escritura, representa al hombre muy intelectual,
muy religioso, muy bíblico, muy conocedor de la palabra en el contexto intelectual, porque sabe mucha Biblia, recita muchos versículos. Qué sermones tan impresionantes, qué manera de enseñar la palabra, pero no ha nacido de nuevo. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Nicodemo era fariseo y como tal formaba parte de esa secta exclusiva, porque allí no pertenecía y allí no ingresaba cualquiera. Era gente consagrada, conocedora, celosa teóricamente de la ley, pero equivocada en su manejo, entendimiento y aplicación. Nicodemo vivía la ley, era religioso, tradicionalista y costumbrista, como mucha gente hoy en las iglesias. Religiosos, tradicionalistas y costumbristas y legalistas. Así, con mayúscula, legalistas. Que le ponen al cabello la virtud de salvación. Que le ponen a la falda la virtud de salvación. Que le ponen a los zapatos la virtud de salvación. Que le ponen a ciertas cosas virtud de salvación. Pero se olvidan que quieren hacer de nuevo. Legalismo. Hermano, estamos hablando de algo muy delicado. Muy delicado. Por eso Nicodemo habló con Jesús. Porque en las iglesias hay muchos Nicodemos. Muchos Nicodemos. Hay gente que sabe mucha Biblia. Sí, hay gente que sabe mucha Biblia. Pero intelectualmente hablando, no más. Y el Espíritu ¿Nos puede Santo. explicar perdón, pastor, nos explica un poquitico más esa parte ¿Cuál parte? del legalismo? Legalismo. La del legalismo. Claro. Hay gente que le atribuye a una prenda de vestir capacidades de salvación y de santidad. Le atribuye a un cabello capacidades de salvación y santidad. Verbo y gracia. Ustedes van al Chocó y las mujeres morenas en el Chocó, ¿cómo tienen su cabello? ¿Qué hacen con sus cabellos, con sus trenzas? Pero para muchas personas, esas trenzas y esa manera de peinar el cabello es demoníaco, no es de Dios. Pero sí es la cultura de ellos. Hay personas, hay iglesias donde si la mujer no lleva la falda al tobillo, ya no es santa. Y yo no me imagino hallándonos una mujer que esté en la vaquería con una falda a los tobillos. Por ejemplo, no sé. Y es creyente y gloria a Dios, es hija de Dios, es salva y trabaja en la vaquería y se monta en su caballo y arrea su ganado y va y viene y hace su trabajo. ¿Y quién le quita eso? ¿Y por eso deja de ser santa? No. Hay personas que si no repiten de memoria el Salmo 23, no se sienten bendecidos. Entonces se volvió un ritual, un fetiche, legalismo. Que estamos hablando de nacer de nuevo, es una relación con Dios. Una relación para la eternidad, porque la salvación no se pierde. En donde nosotros por amor tenemos una conducta marcada, de respeto, de ética y de principios, marcados por la palabra. Más adelante podemos hacer una enseñanza específica sobre el legalismo. Y el libertinaje, porque también se van al otro extremo. Y tampoco se trata de eso, hay una línea media. No hay que desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Hay personas y hay partes donde la persona no se atreve a estar allá donde
donde se para el predicador, porque si se para al pie del predicador, no, el predicador es tan santo que no me puedo hacer al pie del predicador. Yo soy un vil pecador, no puedo hacerme al pie del predicador. ¿Cómo así? Entonces el único que se puede parar allá es el predicador, y los demás hermanos, ¿qué son? ¿No son también salvos? ¿No son nacidos de nuevo? ¿No fueron lavados con la sangre del Cordero? ¿No fueron sellados por el Espíritu Santo? Hay que tener cuidado con eso, hermano. Porque a veces vemos unos excesos terribles. Terribles. Ahora, tampoco quiere decir entonces que la hermanita llega allá con una blusa mostrando todo y una minifalda. No, 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 no. No, 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 no. Todo en su debido orden, en su dimensión apropiada. Ya lo otro se llama libertinaje, y tampoco se trata de eso. Tengamos cuidado con eso. Pero más adelante podemos hablar más en específico de ello. Y Nicodemo era eso, legalista, religioso, tradicionalista, apegado a las normas de los hombres, a los códigos humanos, pero no contaba con el Espíritu Santo ni conocía a ese Dios vivo, y con Jesús conoció al Dios vivo. Por eso el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo. La única manera de conocer al Dios vivo y de tener una relación con Cristo y ser lleno del Espíritu Santo es habiendo nacido de nuevo. Lo demás es mentira. Entiéndase y escúchese bien. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos decir que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos decir que somos bautizados por el Espíritu Santo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos decir que fluimos en los dones del Espíritu Santo. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos decir que tenemos una relación con el Padre. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos decir que estamos en Cristo. Nunca. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Porque es la única forma de ser una nueva criatura. O sea, si no hemos nacido de nuevo, seguimos siendo, o seguimos estando muertos en delitos y pecados, aunque vayamos a la iglesia y llevamos 50 años en la iglesia. Eso pasa. Son las 8:24. Yo sé que esto a más de uno le causa escozor tal vez, y a lo mejor muchos no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Vayan a la Escritura. Pero si Dios nos permite, en 8 días continuamos. Y contando con la gracia del Señor, vamos a seguir ahondando en este tema. Porque reitero, vuelvo y lo digo, nuestras iglesias, la iglesia en general, no estoy hablando del concilio en particular, la iglesia en general, donde ustedes vean una iglesia, una congregación, una reunión de creyentes, la mayoría se destacan porque no han nacido de nuevo. Miren sus vidas, observen sus testimonios, escúchenlos cómo hablan, observen qué hacen, cuáles son sus conductas. Y por lo regular uno llega a la misma conclusión: no han nacido de nuevo. Porque prevalece la carne, prevalece el pecado, prevalece el mundo, y no se honra a Dios con lo que manifestamos. Y Mateo 5:16 dice, y terminamos con esto. Mateo 5:16 dice, atención, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si no hemos nacido de nuevo, este versículo no se puede vivir. Y muchos más. Si no hemos nacido de nuevo, simple y llanamente, estamos viviendo una perfecta hipocresía, una mentira total, y el destino seguirá siendo el mismo, lago de fuego. Y para no estar allá en el lago de fuego y estar en el cielo, necesitamos haber nacido de nuevo. En 8 días, si el Señor nos permite, a las 7 de la noche nos volvemos a reunir. Pastor Andrés, oremos por favor. Le damos gracias al Señor. ¿Me escuchaste, Andrés? Listo. ¿Me escuchan? Sí, Señor.
Bueno, primeramente le damos la gloria a Dios. Hoy estuvieron con nosotros aquí en la Macarena mi hermano León, mi hermana Carmenza, mi hermana Patricia, mi hermano Julián y mi Amén. hermana Blanca. Amén. 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 Mi persona. Mi buen Dios y Padre Celestial. En esta hora te damos gracias, Jehová de los ejércitos, por permitirnos conocer un poco más de tu palabra, Señor. Te agradezco por cada persona que se esforzó para estar con nosotros en esta tarde, Dios. Te doy gracias por mi hermano León y mi hermana Carmenza, que tuvieron que viajar de su finca, oh Dios, para poder estar en esta reunión hermosa, oh Dios, y aprender cada día más de ti. Te doy gracias por mis hermanos a través de esta pantalla, oh Dios, que se esforzaron para poder estudiar y poder compartir con nosotros su palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona que en el día de hoy, Señor, sacó ese tiempo especial, oh Dios Santo, para poder estar delante de tu presencia, Señor. Te agradezco por esta palabra hermosa que tú nos has dado y pedimos que cada día, Señor, en cada clase podamos entender cada día un poco más acerca de los diferentes temas que en nuestras regiones causan diferentes situaciones y pensamientos, Señor. Pedimos que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos para tomar siempre las decisiones correctas delante de ti, Señor. Gracias por nuestros profesores que en este día pudieron estar con nosotros, Señor. Permítenos, oh Dios Santo, seguir siempre adelante contigo, oh Dios. También te agradecemos porque tuvimos la señal, oh Dios Santo, nos regalaste unos momentos especiales donde no se nos quitó la señal. Fuimos bendecidos por esto, Dios. Te pedimos que siga esta bendición para que podamos reunirnos con nuestros hermanos cada miércoles delante de tu presencia, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.